Hola, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de fracciones. Hoy vamos a trabajar con un tema muy útil y que usamos más seguido de lo que imaginamos: la suma y la resta de fracciones con el mismo denominador. ¿Alguna vez has tenido que repartir algo en partes iguales o has querido saber cuánto en total comiste, leíste o caminaste cuando hiciste cosas por partes? Bueno, en esas situaciones las fracciones están presentes y hoy aprenderemos cómo sumarlas y restarlas de forma muy sencilla cuando el denominador, es decir, el número de partes en que está dividido el todo, es el mismo. Antes de empezar con los pasos y los ejercicios, vamos a ver una pequeña situación que nos ayudará a pensar cómo se usa esto en la vida real, porque a veces la mejor manera de aprender algo nuevo es ver cómo se usa en situaciones cotidianas. Así que pon mucha atención a este primer reto que tiene que ver con algo que a muchos nos gusta: el pastel. Escucha esta situación. Comí un cuarto de pastel al mediodía y luego 2 cuartos más en la tarde. ¿Cuánto comí en total? Vamos a pensar un momento. Imagina el pastel entero, dividido en 4 partes iguales. Primero comí una parte, un cuarto, y más tarde comí otras 2 cuartos. Entonces, si junto lo que comí, un cuarto más 2 cuartos nos da un igual a 3 cuartos. Así de sencillo, solo sumamos los numeradores, o sea, los números de arriba, 1 y 2. El denominador, que es el 4, se mantiene, porque todas las partes eran del mismo tamaño. Pero para estar seguros de que entendemos por qué se hace así, vamos a repasar rápidamente qué es una fracción. Este repaso te ayudará a entender mucho mejor lo que haremos después. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una forma de representar una parte de un todo. Nos dice cuánto tenemos, usamos o nos queda de algo que fue dividido en partes iguales. Las fracciones tienen 2 partes: el numerador, el número de arriba, nos dice cuántas partes tomamos; el denominador, el número de abajo, nos dice en cuántas partes iguales se dividió el total. Por ejemplo, imagina una pizza entera. La cortamos en 4 partes iguales. Si me como 3 partes, he comido 3 cuartos. Eso significa que tomé 3 de las 4 partes iguales. También puede ser una barra de chocolate. Si está dividida en 10 pedazos y comí 2, eso es 2 décimos. ¿Te das cuenta cómo funciona? Las fracciones están en muchas situaciones, como cuando repartimos, cocinamos o usamos el tiempo. Con esto claro, ahora sí estamos listos para aprender cómo se suman fracciones con el mismo denominador, y verás que, si entiendes bien lo que representa cada parte de la fracción, te va a parecer más fácil. Sumar fracciones con el mismo denominador es uno de los primeros pasos importantes cuando trabajamos con este tipo de números, y la buena noticia es que no es nada complicado, sobre todo si ya entiendes bien lo que significa cada parte de una fracción. Vamos a ir paso a paso para que lo comprendas con calma y seguridad. Como paso número 1, vamos a verificar que los denominadores sean iguales. Esto es lo más importante de todo. Para poder sumar fracciones de manera directa, ambas deben estar divididas en el mismo número de partes. ¿Por qué? Porque no podemos juntar cosas que no tienen el mismo tamaño. Imagina que tienes medio pastel y un tercio de otro pastel. Esas partes no son del mismo tamaño. Por eso en este caso no se puede sumar directamente. Pero cuando los denominadores son iguales, significa que las partes sí son del mismo tamaño y entonces sí podemos sumarlas fácilmente. Para el paso número 2, vamos a sumar los numeradores. Una vez que comprobamos que las fracciones tienen el mismo denominador, ahora sí nos enfocamos en el número de arriba, el numerador. Ese número nos dice cuántas partes iguales estamos considerando, y si todas las partes son iguales. Como ya lo dijimos, solo tenemos que sumar esos numeradores. Es como si dijeras: tengo 2 partes de algo, y luego me dan 3 más del mismo tamaño. ¿Cuántas partes tengo en total? Pues claro, 5 partes. Para el paso 3 es mantener el mismo denominador. Este paso es sencillo pero muy importante. El denominador no se suma ni se modifica, se queda igual. ¿Por qué? Porque todas las partes siguen siendo del mismo tamaño. No estamos cambiando cuántas partes tiene el total,
solo estamos diciendo cuántas de ellas estamos tomando. Entonces, si el denominador era 6, sigue siendo 6. Si era 9, sigue siendo 9. En resumen, sumamos solo los numeradores porque son las partes que estamos contando, y dejamos el denominador igual porque representa el tamaño o la cantidad total de divisiones que tiene el todo. Vamos a repasar esto con algunos ejemplos. Ejemplo número 1. 2 sextos más 3 sextos. Verificamos si tienen el mismo denominador. Sí, ambos son sextos. Sumamos los numeradores. 2 más 3 nos da un igual a 5. El denominador se mantiene igual, dándonos como resultado 5 sextos. Esto quiere decir que ahora tenemos 5 partes de un total de 6. Vamos con el ejemplo 2. 4 novenos más 1 noveno. ¿El denominador es igual? Sí, son novenos. 4 más 1 nos da un igual a 5, dándonos como resultado 5 novenos. Así de fácil, ni siquiera necesitamos convertir nada, solo verificar que el denominador no cambie. Por último, un ejemplo con una historia. Luis caminó 3/5 del camino en la mañana y 1/5 en la tarde. ¿Cuánto caminó en total? El denominador es el mismo, así que sumamos 3 más 1, dándonos un total de 4, y dándonos como resultado final 4/5 del camino recorrido. Esto también nos ayuda a imaginar cómo se usan las fracciones en la vida real. Luis no caminó todo de una sola vez, pero si sumamos ambas partes, sabemos cuánto hizo en total. Ahora te toca a ti. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Piensa en esto como un pequeño reto y resuelve 5 décimos más 2 décimos. ¿Lo tienes? Veamos. ¿Tienen el mismo denominador? Sí, son décimos. Sumamos los numeradores. 5 más 2 nos da un igual a 7, dándonos como resultado 7 décimos. Muy bien. Si lo hiciste bien, eso quiere decir que estás comprendiendo cómo funciona este proceso. Y si no te salió, no te preocupes. Puedes volver a repasar los pasos. Lo importante es que comprendas el porqué de cada uno. ¿Ves lo sencillo que es cuando el denominador es el mismo? Solo estamos sumando cantidades iguales, como si juntáramos bloques del mismo tamaño. Esto nos ayuda muchísimo más adelante cuando tenemos que sumar fracciones más complejas. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver cómo funciona la resta de fracciones, que también es muy útil y sigue un proceso muy parecido. Ahora que ya sabes cómo sumar fracciones con el mismo denominador, es momento de aprender lo contrario, cómo restarlas. Y adivina qué, es igual de sencillo, solo que ahora en lugar de juntar vamos a quitar. Ahora que ya dominamos la suma de fracciones con el mismo denominador, vamos a aprender a hacer la resta. Y te tengo una excelente noticia, los pasos son exactamente los mismos, solo que ahora restamos en lugar de sumar. Así que si entendiste bien cómo sumar, esto te va a parecer más fácil. En el paso número 1 vamos a verificar que los denominadores sean iguales. Este paso no cambia y es muy importante. Solo se pueden restar fracciones directamente cuando tienen el mismo denominador. Recuerda que eso significa que estamos trabajando con partes del mismo tamaño. Si las fracciones tienen diferente denominador como 3/4 y 1/5, no podemos restarlas todavía. En el paso número 2 vamos a restar los numeradores. Una vez que tenemos fracciones con el mismo denominador, lo que hacemos es restar los numeradores, o sea, los números de arriba. Esto nos va a indicar cuántas partes nos quedan, o cuántas se usaron, o cuántas faltan. La resta es muy útil para situaciones donde algo se toma, se gasta, se pierde o simplemente se reduce. Para el paso número 3 vamos a mantener el denominador igual. Al igual que con la suma, el denominador se mantiene igual. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de las mismas divisiones del todo. No estamos cambiando cuántas partes hay en total, solo estamos calculando cuántas quedan. Vamos a ver esto paso a paso con los siguientes ejemplos. Para el ejemplo número 1 tenemos 5 séptimos menos 2 séptimos. Verificamos. ¿Tienen el mismo denominador? Sí, entonces solo restamos los numeradores. 5 menos 2 nos da un igual a 3, dándonos como resultado 3 séptimos.
Esto significa que de 5 partes que tenías, quitaste 2 y te quedaron 3. En el ejemplo número 2 tenemos 6 octavos menos 1 octavo, y verificamos al igual que el anterior. ¿Tienen el mismo denominador? Sí, entonces solo restamos los numeradores. 6 menos 1 nos da un igual a 5, dándonos como resultado 5 octavos. Este tipo de operación es muy común cuando queremos saber cuánto nos queda de algo, y como las partes son del mismo tamaño, la cuenta es exacta. Ahora vamos con un ejemplo con contexto. Tenías 4 sextos de una bebida y tomaste 2 sextos. ¿Cuánto te queda? Solo restamos 4 menos 2, nos da un igual a 2, dándonos como resultado 2 sextos. Aquí la fracción representa la parte que no se ha usado, la parte que aún está ahí. Ahora es tu turno de practicar. Resuelve 7 novenos menos 4 novenos. ¿Listo? Solo restamos 7 menos 4, nos da un igual a 3, dándonos como resultado 3 novenos. Muy bien, está restando fracciones con el mismo denominador de forma correcta, y lo más importante es que comprendes por qué lo estás haciendo así. Nos sirven muchísimo en la vida real. Te voy a decir algunas situaciones en las que seguramente ya las has usado, aunque tal vez no te diste cuenta. Cuando compartes algo y te das cuenta de cuánto te quedó. Cuando lees cierta cantidad de páginas y luego te preguntas cuántas faltan. Cuando te dan cierta cantidad de dinero y gastas una parte. O incluso repartir turnos, tiempos o tareas. Por eso, entender la resta de fracciones no es solo aprender a operar con números, sino saber cómo resolver problemas cotidianos. Muy bien, ya sabes cómo sumar y cómo restar fracciones con el mismo denominador. Ahora vamos a hacer algo un poco más divertido y creativo, una receta usando fracciones. Vamos a aplicar lo aprendido en un contexto real. Imagina que vas a preparar una receta. Cada ingrediente que uses lo vas a medir en fracciones, pero hay una condición, todos deben tener el mismo denominador. Esto nos ayudará a sumar las cantidades y saber si la receta quedó completa. Por ejemplo, 1 cuarto de azúcar más 2 cuartos de leche más 1 cuarto de agua, dándonos un total de 4 cuartos, es decir, una receta completa. ¿Ves cómo las fracciones te ayudan a organizar mejor los ingredientes? Ahora tú, piensa en una receta imaginaria, puede ser un pastel, una bebida, una ensalada, lo que tú quieras. Después, escribe o dibuja al menos 3 ingredientes y expresa su cantidad como una fracción con el mismo denominador, para después sumar las fracciones y saber cuánto has usado en total. Y por último, verifica si obtuviste un entero o te faltó completar la receta. Si estás en clase, puedes compartir tu receta con tus compañeros, y si estás viendo este video en casa, puedes escribirla en los comentarios o mostrársela a tu familia. Esta actividad no solo te ayuda a practicar, también te muestra cómo las fracciones son útiles cuando organizamos, medimos o planeamos cosas. Y eso pasa muchísimo en la cocina, en los experimentos o al preparar cualquier cosa que lleve pasos y cantidades. Llegamos al momento de reflexionar un poco sobre lo que aprendimos hoy. Antes de terminar, piensa en estas preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó de aprender hoy? ¿Te pareció más fácil sumar o restar? ¿Dónde crees que podrías aplicar esto fuera de clase? Bueno, hasta aquí ha terminado esta sesión. Hoy aprendiste a entender qué es una fracción
sumar fracciones con el mismo denominador, restar fracciones con el mismo denominador y a usarlas en situaciones reales como recetas o trayectos. Recuerda, las fracciones nos ayudan a representar partes de un todo. Solo puedes sumarlas o restarlas fácilmente si tienen el mismo denominador. Lo que cambia es el numerador, el denominador se conserva. Y lo más importante, las fracciones no son solo para matemáticas, también sirven para la vida diaria. Gracias por acompañarme. Nos vemos.